partido, por un lado siente mucho orgullo, ¿no? Un profundo orgullo, y por otro lado también siente cierta nostalgia por algunas cosas que parece que se van perdiendo, y al mismo tiempo, como contrapartida, surge como síntesis optimismo que tenemos que tener siempre, por algunas cosas que he leído en las redes sociales. Siempre, pese a las dificultades, la Unión Cívica Radical es mucho más importante que lo que aparece como una crisis transitoria o de coyuntura, ¿sí? A lo mejor lo que uno cree que es el final del partido, la fractura, recién conversada con Ramón, la disgregación, en definitiva es una instancia más, y las instituciones políticas siempre serán más importantes que los hombres. Eso sí, no es algo que se hace solo, sino que es una tarea realizada por cada uno de nosotros. Y eso que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, está muy vinculado, porque en los orígenes del partido mucho tuvieron que ver los jóvenes, que quizás sin saber qué estaban protagonizando, sentaron las bases de nuestra organización política, allá por 1890. Para los que vienen por primera vez, el miércoles pasado estuvimos conversando que las primeras raíces de la Unión Cívica Radical se remontan a la Revolución de Mayo. Nosotros somos herederos de la Revolución de Mayo, del legado histórico de la Revolución de Mayo, en el sentido de que creemos en la República y de todos los principios que a partir del postulado republicano se derivan: la publicidad de los actos de gobierno, la división de poderes, el federalismo, la responsabilidad de los funcionarios y la ética en el ejercicio de la función. Esto es muy importante porque los grandes movimientos políticos en la historia argentina tienen su fuente directa en la Revolución de Mayo. Y hablamos de la necesidad de reivindicar estos postulados contra un gobierno que pretende opacarlos, como el actual gobierno nacional. ¿Sí? No solamente la Revolución, sino sus impulsores como Mariano Moreno, Sarmiento, Manuel Belgrano, Alberdi. El gobierno kirchnerista, en esta idea de neorrevisionismo, quiere hacer parecer a los más jóvenes que acá da lo mismo y que todos participaron de la misma forma en la gestación política liberal de nuestro país. Y eso es mentira. Todos participaron en el sentido de que defendieron sus intereses, pero los constructores de nuestro país fueron muy pocos y fueron los que iluminaron sus ideas en la Revolución de Mayo. Entonces vamos a ver, por lo menos esa es mi opinión. Ustedes pueden opinar y disentir, me parece buenísimo. Entonces, la Revolución de Mayo como arquetipo o como ideología de raíz de la Unión Cívica Radical. Ustedes saben que a grandes rasgos hubo dos instancias muy importantes, o una instancia muy importante en la historia argentina después de la Revolución de Mayo: la Declaración de la Independencia, que el año que viene se cumplen 200 años, y la sanción de la Constitución del 53. Aunque parezca mentira, tanto la Declaración de la Independencia como la Constitución del 53 formalizaron, escribieron los constituyentes lo que habían gritado los revolucionarios de Mayo. Establecieron ese programa de país, las bases que había soñado Alberdi, las hicieron letras, las hicieron un programa político. Y allí se inició la organización institucional de nuestro país. Con la sanción de la Constitución se comienza la organización institucional de nuestro país, y a su vez la Constitución fue un reaseguro de ¿qué? Un reaseguro de preservar, de tutelar y de proteger los grandes ideales de la Revolución.
Por eso les digo que más allá del tiempo, es como si se hubieran pasado la posta, ¿no? Mariano Moreno a otros protagonistas, a Echevarría, a Sarmiento, a Alberdi, y Alberdi llega prácticamente en el 53 a la meta definitiva. ¿Fue importante la sanción de la Constitución? ¿Sí o sí? Sí, claro que fue importante. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Ahora que se habla tanto de la Constitución, que suena bien, pero muy pocos la conocen, y menos la cumplen. ¿Por qué es importante la Constitución? Marca las reglas del juego al cual vamos a vivir. Marca las reglas del juego. Bien. ¿Qué otra cosa? Es decir, consolida el proceso de independencia de lo que era España. Bien. En definitiva, la Constitución no solamente es una cuestión, un texto elaborado para la interpretación de juristas, sino que también es un mandato de naturaleza política, de principios políticos. Y tuvo una gran importancia porque, en principio, terminaba, digamos, por sepultar las guerras intestinas que habían surgido entre unitarios y federales. Pacificó el país. Hay un antes y un después en la historia argentina con la sanción de la Constitución. Y comienza a organizarse institucionalmente el país y comienzan las fuerzas políticas a tener alguna forma de organización también. Es decir, todo lo que era batalla, disputa, sangre entre unitarios y federales es, luego de la Constitución del 53, con todos los problemas en cuanto que ya vamos a hablar de legitimidad, de representatividad política, no impiden estos problemas que comiencen a agruparse las personas de acuerdo a los intereses. Autonomistas, federales, republicanos, van a tener diversos partidos, diversos nombres los partidos políticos, pero no solamente hacia atrás, sino también hacia adelante. La Constitución del 53 implicó organización institucional, implicó el comienzo de la dinámica política institucional de nuestro país, y allí también comienza a gestarse, a vislumbrarse el origen ya concreto, primero de la Unión Cívica Nacional, de la Unión Cívica, y luego de la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Siempre haciendo grandes saltos. La Constitución del 53 comienza o permite o abre las puertas de la institucionalización del país. ¿Qué digo o qué entiendo por institucionalización? Ustedes ya lo habrán visto. Organización del Estado argentino, del Estado federal desde el punto de vista administrativo, organización de la Corte Suprema, sanción de las principales normas, el Código Civil, el Código de Comercio, es decir, el país comienza a ajustarse al derecho, a las instituciones políticas. Pero claro, la cuestión no era tan sencilla. Gobernaban el país, salvo la presidencia, yo les diría, de Sarmiento, pero, y de Urquiza en algún sentido, pero el sistema político estaba viciado de legitimidad. ¿Por qué? Porque las presidencias, los cargos políticos, se transmitían no como consecuencia de la disputa política interna o de la organización de partidos políticos aceitados al sistema, sino que eran poderes que se transmitían prácticamente de manera patriarcal, de manera oligarca, de manera cerrada a las aspiraciones populares. Lo mismo ocurría en la universidad, es decir, los profesores podían transmitir una cátedra a un hijo sin concurso. Era una sociedad cerrada, de concepciones políticas elitistas,
y que nada tenía que ver con una sociedad plural variada. El país, uno puede decir, bueno, recién nos estábamos organizando políticamente, hacía muy poco tiempo que había sido sancionada la Constitución. Eso es verdad. Eso es verdad. No venimos, inclusive Alfonsín, antes de morir y en alguno de sus 2 o 3 últimos discursos, defendió en algunos aspectos a la generación del 80, en el sentido de lo que les acabo de decir, sancionó las principales leyes, la Ley de Educación Común, Laica y Obligatoria, la 1420, secularizó los cementerios, el registro civil. El país comenzaba más o menos a enderezarse en materia institucional. Y fue importante, claro que fue importante. Escuchen esto. En 1905, nuestro país era la 5ª potencia del mundo. No solamente desde el punto de vista económico, éramos acreedores de Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Nueva Zelanda, de todos los países europeos. Acreedores. Era la época de la opulencia de nuestro país. Yo siempre recuerdo un ejemplo que describe muy bien Marcos Aguinis en el libro El atroz encanto de ser argentino. ¿Ustedes saben dónde surgió la expresión tirar manteca al techo? En esa época, en las fiestas, era tal la opulencia, la riqueza que tenía nuestro país. Yo no sé si está bien o está mal, la verdad que yo imagino una chica que sale con un chico allá a comienzo del siglo pasado y para ostentar dinero tira la fiesta, se tiraba la manteca al techo, que significaba la abundancia del campo argentino, el producto lácteo, manteca al techo, y después cuando caía la esperaban con panes. Es un comentario, simplemente se prendían los cigarrillos con billetes, es decir, era una Argentina que mostraba desde el punto de vista económico una gran potencia, pero también en términos educativos. Era el país más avanzado en materia educativa de Latinoamérica, producto de la Ley 1420. Es decir, nos estábamos insertando de una manera importante en el contexto internacional. Pero insisto, los problemas surgieron igual, porque cuando hay problemas de libertad, cuando existen problemas de legitimidad política, de representación, de institucionalidad, la economía no importa tanto. Si a un pueblo se lo tiene sometido bajo los rigores del autoritarismo, o no se le permite participar y conducir su propio destino, no se le permite equivocarse, tarde o temprano el problema estalla. Y estalló acercándonos al año 1890. En aquel momento estaba a cargo del país Juárez Celmo. Fíjense que el problema no va a ser solamente político. ¿Qué tal? El problema va a ser, por lo menos para mí, esencialmente moral. Y por eso la importancia hoy que estemos discutiendo estos aspectos, porque muchas veces pensamos que la política se conduce por caminos institucionales, de proyectos y de propuestas, cuando tiene que ver muchas veces con la actitud y la forma de abrazar los desafíos que tenemos día a día. Estaba en el gobierno Juárez Celmo, era un gobierno representante genuino de esa generación del 80, una generación de presidentes que se transmitían el poder en clubes sociales, de manera cerrada, de manera prácticamente, ya les dije, familiar, y que no permitía la participación del pueblo en la conducción del destino de la nación. ¿Qué pasó? Cuando hay falta de legitimación política,
escuchan ustedes? Bueno. La hacemos con otra. Disculpe que te están abordando algo. No hay historia, a mí me preocupa que ustedes no escuchen. Decía, había problemas de libertad, habría problemas de participación política. Entonces, ¿cómo se tapan esos problemas? Se tapan, o en alguna medida se pueden llegar a tapar, si la situación económica es medianamente buena. Pero ¿qué pasó en 1890? Se produce una decadencia, un crack económico a nivel mundial que significó para nuestro país inflación, desempleo, crisis financiera, bonos provinciales en reemplazo de la moneda y crisis de las provincias, que comenzaron también, como ya les dije, a dictar o a crear su propia moneda. Es decir, comienza, producto de una crisis económica a nivel global, a resentirse la economía argentina. ¿Qué pasa? Surge el desempleo por primera vez. La miseria vuelve a convertirse en una moneda, comienza a convertirse en una moneda corriente en nuestro país. La miseria social va a dar origen, en primer lugar, desde el punto de vista ya de los partidos políticos, a la corriente anarquista. Pensemos también que es una Argentina que está recibiendo oleadas de inmigrantes que traen millones de ideas distintas. Los anarquistas son unos. Los anarquistas se agolpan en las zonas del puerto de Buenos Aires, de Rosario, en las zonas del entorno urbano y empiezan a activar políticamente su lucha, sus ideas. Lo mismo surge con el socialismo. La crisis social, obviamente, que genera la reacción del Partido Socialista, encabezado por Juan B. Justo y por Alfredo Palacio. Personalidades que hay que rescatar del olvido. Que tengamos nuestro corazón radical no significa que reivindiquemos aquellas personalidades que unieron sus luchas a las luchas populares. Alfredo Palacio fue uno de ellos. Sin lugar a dudas, el primer socialista o el primer diputado socialista de América en 1904. Diputado nacional, en aquel momento se dividían las secciones electorales por barrio. Fue diputado nacional por La Boca. Por eso los diarios titulaban cuando ganó la banca, que era con 25 años. Por eso quiero hacer un poquito de hincapié en la figura de Alfredo Palacio. 25 años. Los diarios titulaban La Boca tiene dientes. Alfredo Palacio llegó con 25 años. ¿Qué pasa cuando en este partido político y en los demás partidos políticos a los jóvenes les dicen que todavía no están maduros para ocupar cargos de representación política? Ustedes les falta, que tienen que colaborar, ayudar. Eso es una gran mentira. Eso es un discurso del status quo de lo más grande. Por eso que lo mejor es revelarse, ¿no? Tiene que arreglarse 70 veces, 80.000 veces. Los jóvenes tienen que ocupar lugares de responsabilidad política. Tienen que ser concejales, legisladores en su pueblo, intendentes, o lo que sea. No hace falta tener 40 o 50 años, o no puede ser que la edad sea una carga o un peso para no hacer cargo de representación política. Y esto lo digo, por ejemplo, cuando también a nivel, hoy se está discutiendo en el Senado de la Nación la designación del nuevo ministro o integrante de la Corte Suprema. Me parece que es un error decir que no puede ser ministro de la Corte porque es joven. Fíjense lo que significa la juventud para la representación o para la dirigencia política argentina. La juventud es como una carga, una mochila.
cuando Alfredo Palacio llega a ser diputado con 25 años. Primera respuesta de la historia a este hecho de la juventud. ¿Fue un mal diputado? No, fue un gran diputado. Sentó las bases de la legislación obrera en la República Argentina. El descanso dominical, la prohibición de los trabajos para menores de edad, la protección de la mujer embarazada. Es decir, toda la legislación obrera que nosotros creemos que es peronista tiene su raíz socialista. Y le fue fácil, y esto tiene que ver con el optimismo que hablaba al comienzo. No le fue fácil, porque en aquel momento la Unión Cívica Radical se abstuvo como bandera política de participar de las elecciones, y Alfredo Palacio fue diputado, el único diputado opositor, ¿entre cuántos conservadores? ¿Cuántos eran? 126, y le sacó toda la legislación obrera. Entonces, porque existen en el partido, en el país, 2 o 3 conservadores, ¿nos tenemos que asustar? Creo que no. La existencia, el diálogo político con los conservadores, ¿impide que llevemos adelante banderas progresistas? Por supuesto que no. Pero hay que tener actitud, ¿no? No hay que quedarse en la protesta y en el llanto. No. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Desde el punto de vista social, entonces, la crisis es encarada o monopolizada fundamentalmente por el socialismo. Desde el punto de vista político electoral, ahí aparecemos nosotros, los radicales. 2 radicales. Sobre todo porque el punto de partida, fíjense, consiste en un intento de manipular a la juventud. Juárez Selman realiza un gran banquete en donde convoca a las principales figuras de la juventud de la época. Y en ese banquete se lo proclama a Juárez Selman presidente del Partido Autonomista Nacional y la principal figura de la escena política nacional. Lo que tiene de malo esta reunión, banquete le digo porque fue un banquete en serio, es que los jóvenes renuncian por determinados cargos a protagonizar la historia del país, que, como les digo, estaba comenzando a ser bastante difícil por estos problemas económicos a nivel internacional. Renuncian y se compran voluntades, con lo cual la juventud se repliega y asume a la política como una cuestión meramente social o de demostración u ostentación de poder, pero no como una lucha realmente para cambiar el sistema o modificar el sistema. ¿Saben quién surge o quién escribe un artículo muy importante en aquel momento denunciando la claudicación moral de la juventud? Marlowe, ¿alguien me escuchó? ¿Quién escribe un artículo muy importante? Pusieron medio así en latinazgo. A ver si le suena. Tu quoque juventud. Tu quoque juventud. ¿A dónde vamos, jóvenes? ¿Saben quién fue Francisco Barroetaveña? Bueno, un entrerriano muy joven, muy estancado, que comienza a denunciar esta compra de voluntades por parte del gobierno de los más jóvenes y denuncia a la juventud no solamente por no haber asumido el compromiso de transformar el país, sino denuncia a la juventud por no asumir el desafío ético de engrandecer y llevar adelante los ideales de la revolución humana. Por eso les decía el miércoles pasado que la primera denuncia que hacemos los radicales es que estamos perdiendo el rumbo. Habíamos dejado el punto de partida revolucionario y, claro, con unos cargos, con frivolidades, parecía que a la juventud la habían comprado. Pero no estaba toda la juventud comprada. Este artículo que se publique, que tiene gran difusión, empieza a ser como la banderita de batalla
de los jóvenes que comienzan la resistencia. Insisto, una juventud que estaba compuesta de distintos sectores. Había católicos, había masones, provincianos, porteños, pero que comenzaban a agruparse más allá de las diferencias con una idea o una concepción ética de la política, porque programa todavía no había, y el programa precisamente es lo que van a empezar a elaborar. ¿Qué tenían en claro esos jóvenes? Que había que retomar la senda de Mayo y que había que luchar por la legitimación política del poder. ¿Dónde estaba radicado el poder? ¿Cuál era la fuente del poder político? ¿Cuál? ¿Cuál es el poder? El pueblo. Fíjense que en aquel momento comienza a surgir como noción política el pueblo. Nadie hablaba del pueblo. Imagínense los gobernantes conservadores hablando del pueblo. No, ¿para qué van a despertar el avispero? Al pueblo únicamente se le cobraba impuestos. O se les daba, se les otorgaba, o se les concedía algunos derechos, pero como tales, como pequeñas concesiones, pero no se les reconocían derechos emergidos de la Constitución. Era una relación vertical de arriba hacia abajo. Comienza a hablarse, la juventud comienza a hablar de representación política, de transparencia en el sistema electoral y de la necesidad de contar con un programa federal de gobierno. ¿Iba a ser fácil la lucha? No. Claro que no. ¿Por qué? Había que levantarse contra el gobierno que parece el más, era el que dominaba todo. Había un unicato. ¿Qué significa unicato? En una misma persona, el presidente de la nación, el jefe de partido y el jefe de gobierno. Contaba con todos los recursos, contaba con todo el dinero, contaba con el ejército. ¿Y qué dijeron los jóvenes cuando veían que no podían participar de las elecciones? ¿Por qué? Porque había violación del sistema electoral. Era una farsa el sistema electoral. El voto cantado, ustedes ya conocen eso. ¿Cómo hicieron los jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Ante un Estado tan poderoso, ¿qué piensan los jóvenes? ¿Qué idea brillante tienen? Enfrentarlo. Fíjense, por eso yo les decía lo bien que me hace cuando uno vuelve a releer eso y dice, la pucha. ¿Qué? Cuando están un ejército gigante con todo el poder del otro lado, ¿qué decían los jóvenes? Vamos a darle batalla. Ya, y nadie dijo, no, está mal. Inmediatamente comenzaron a organizarse. No es que alguien dijo, mirá, yo creo que nos van a ganar. Era tal la necesidad de transparencia, de libertad, de protagonizar la historia, que yo creo que no tenían muy en claro las consecuencias personales o humanas que estaban por enfrentar. ¿De dónde sacaban plata? ¿En una feria de platos? No. Venían a casa, pedían préstamos, le sacaban guita a los viejos y se lanzan a la revolución. Se lanzan a la revolución porque entendían que no había otra forma de cambiar el sistema. Y este punto, para los radicales, tiene mucha importancia desde el punto de vista político, de la teoría política, porque no siempre hay algún conservador o algún militante de partidos políticos distintos al nuestro, sobre todo los conservadores, que hablan de que la revolución del Parque fue un golpe de Estado, del 26 de julio de 1890. Fue un golpe de Estado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos contrarrestar esa opinión? ¿Fue un golpe de Estado? Él tenía el poder, pero no sabía el pueblo. ¿Qué opinan? Tenía disponibilidad.
Sobre todo, ¿saben quién nos pega siempre? Prudencio Bustos Argañán. Como para cómo tienen esos pequeños programas de televisión que siempre nos dan con un caño. Y bueno, el puntapié inicial es que los radicales inauguraron, fíjense el discurso, inauguraron los golpes de Estado en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Esto fue el 26 de julio, se produce la Revolución del Parque. Los radicales, aquella juventud no entendía otra forma de contrarrestar el poder político que no fuera la revolución. La revolución dura 3 días. El ejército contó aproximadamente, según las estadísticas, con 5.000 hombres. ¿Cuántos jóvenes hubo peleando? Jóvenes me refiero principalmente jóvenes. ¿Cuántos hubo? 300. 3 días, 300 hombres resistiendo una fuerza de 5.000 hombres que lógicamente en el terreno militar se impone. Pero como dijeron en aquel momento, la revuelta o la revolución había fracasado, pero el gobierno estaba muerto. Pero volviendo al hecho de la revolución en sí, es muy importante tener en cuenta que no fue un golpe de Estado, porque es una bandera radical la protección, la tutela y el respeto de las instituciones políticas, de las instituciones de la democracia. Pero en aquel momento había un sistema de opresión asfixiante, punto número 1. Punto número 2, Leandro Alem, ya en 1878, 10 años antes, había denunciado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando era legislador, que claro, la revolución, la palabra revolución en nuestro país tiene mala prensa, decía él, porque en la época, sobre todo inmediata a la organización constitucional, cuando un gobernador quería pedirle algo al gobierno nacional y el gobierno nacional no se lo daba y generaba una revuelta, entonces venía el gobierno nacional, bueno, toma. Entonces se había como vulgarizado el concepto de revolución, pero Alem decía, ojo, la revolución es un derecho que tiene todo pueblo a resistir la opresión de sus gobernantes. Y esto fue lo que pasó en 1890. Entonces, de arranque, la revolución no es un golpe de Estado. La revolución es un intento de cambio, de transformación política necesaria en aquel momento en nuestro país. Y esto ya lo había anticipado Alem. Es el derecho que tiene el pueblo de rebelarse contra la autoridad opresiva del Estado. Sí. Una pregunta, también te vengo para un poco más al presente lejano para mí que no viene nacido. Según lo que estás diciendo vos, los radicales, bueno, no tengan ningún buen pecado, se levanten en armas para que haya la democracia real. ¿Qué me decís vos en el último golpe militar? ¿Por qué nos levantamos nosotros a luchar en contra de la dictadura? ¿Por qué con el mismo fundamento no lo hicimos? Primero, las circunstancias son distintas y sobre todo los hombres son totalmente distintos. Son totalmente distintos. Segundo, creo que en aquel momento estábamos en un proceso de gestación institucional en la República Argentina y en 1976 era otra la dictadura. Segundo, la del 76 fue una dictadura sangrienta, perversa, de desaparición de personas. Fue realmente un pequeño Auschwitz en nuestro país. En aquel momento el sistema era opresivo, pero no había desapariciones, no había tanta violencia, es decir, son situaciones totalmente distintas. Aparte contaban con un mínimo de grupos armados también, contaban con pequeñas logias y estaban como un poco respaldados, teniendo que sacar armas y capaz se prepararon para la revolución, se entrenaron para la revolución, inclusive
planearon la forma de distinguirse con la famosa boina blanca. Fue un pequeño ejército, ¿sí? Pero si vos me preguntas, tiene que ver también con una cuestión de actitud. Y en el 76, me consta, hubo muchos radicales que desaparecieron por enfrentar al régimen, a la dictadura. E inclusive Alfonsín, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los 3 abogados que presentaba habeas corpus para liberar a las personas, mientras los K hacían guita con la 1050 ejecutando las viviendas de los desaparecidos. Alfonsín ponía el teléfono y firmaba el habeas corpus para liberar, no a correligionarios, a cualquiera. O sea, tiene que ver, y Alfonsín lo hacía prácticamente en soledad. Por eso es cuestión de actitudes y de tener lo que hay que tener. Porque Alfonsín enfrentó no solamente eso que dice, sí, Alfonsín enfrentó en su gobierno o desarmó el aparato represivo del Estado y enfrentó con los juicios a la Junta cuando los militares tenían poder. Pero no solamente ahí, en el banquillo, sino antes, cuando ponía su firma como un abogado común y corriente, sabiendo que del otro lado les estaban recibiendo el escrito y decían que vamos a liquidar. Y varias veces se salvó exponiéndose, durmiendo en un garage 3 días, abajo de un auto porque estaban dando vueltas y no lo podían encontrar. Es decir, siempre hay esos ejemplos que son los que permiten mantener viva la resistencia y la lucha política contra la opresión. ¿Sí? Pero da para discutir y mucho. Hoy están presentando un libro muy interesante sobre la participación de algunos juristas importantes al integrar la Corte de la Dictadura. Usted también, doctor, así se llama el libro. Lo están presentando acá a una cuadra. Pero volviendo, entonces, no fue un golpe de Estado la revolución. ¿Cómo? No. Fue entonces una revolución. Derecho a rebelarse contra la opresión de un sistema político. No es y no fue un golpe de Estado. ¿Triunfó la revolución militarmente? No, no triunfó. Hubo una amnistía, pero no triunfó militarmente. Políticamente sí. La revolución del 90 va generando un cambio en la política del país. Y los radicales que participan, o los cívicos que participan de la revolución, comienzan a organizarse políticamente, comienzan a difundir sus ideas. Y eran ideas que medianamente tenían que comprender a todos por las proveniencias, digamos, los sectores que integraban esa unión cívica, como les dije, provenían del catolicismo, del agnosticismo, de los masones, de todos lados. Entonces había que contar con un paraguas, un programa político que nos metiera todo en la bolsa. ¿Cuál era ese programa político? Fundamentalmente yo digo que es la Constitución, de ahí saca la idea también Irigoyen. Representación del federalismo argentino, del protagonismo de las provincias, división de poderes, independencia del poder judicial, transparencia y organización de las elecciones libres. Comienzan a hablarse ya de la herramienta que le va a permitir al pueblo ser realmente el conductor de su propio destino, aunque sea a través de la ficción de la votación, pero comienza a hablarse de transparencia electoral. ¿Y quién va a ser el protagonista número 1 en aquel momento? El gran protagonista que va a llevar provincia por provincia, pueblo por pueblo, este nuevo programa. Leandro Alem. Provincia por provincia. Además de la cuestión institucional, Alem va a hacer hincapié en temas sociales. Va a proponer la reforma agraria, la prohibición de los latifundios, la organización de la propiedad con sentido social. Todo en 1891. Eran discusiones de ideas, eran discusiones de proyectos, eran visiones de país, igual que ahora, ¿o no? Ahora estamos discutiendo en todos los partidos políticos, sabemos qué quieren de acá a 15 años,
Bueno, qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Y es nostalgia, no es nostalgia. Es necesidad de saber que existieron dirigentes políticos que miraban a largo plazo. A largo plazo. De cualquier sector. Por eso es necesario estudiar, y es muy bueno esto, discutir. Si bien son distintas las circunstancias, la actitud, el ABC de la política es el mismo. El dirigente tiene que pensar, como decía Ortega, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y todos pensaban en un país a largo plazo. Es más, la revolución, ustedes sinceramente, de onda les digo, ustedes piensan que 300, imagínense, nos juntamos nosotros acá, vamos ahora a enfrentar a la Policía Federal. Salvo que nos hayamos pasado de rosca con el carnet, nadie puede pensar que vamos a tener éxito precisamente. Pero aquellos jóvenes, ¿qué querían hacer? Querían dejar una suerte de mojono de testimonio a futuro. Querían dejar la bandera de la revolución, la bandera de la resistencia y la bandera política de que era necesario un cambio institucional en nuestro país. En ese aspecto, y lo reconocen los principales conservadores, la revolución triunfó. Porque la gente comenzó a discutir y a debatir y empieza precisamente a armarse o a formalizarse la unión cívica desde un punto de vista de un partido político organizado, ya con un programa político que va recorriendo todas las provincias. Por eso somos un partido federal. Un partido federal. Y se preparaba la Convención Nacional, iba a elegir la fórmula para 1892. Fíjense que la revolución fracasa militarmente, pero pone en pista y pone en carrera a la Unión Cívica de cara a la elección. Pero es muy interesante lo que pasa en la Convención Nacional, para que vean que no solamente... Era la primera. Fíjense la importancia que tiene para nosotros las convenciones. Lo que es un partido democrático, plural, en donde nos pueden gustar o no algunas ideas, pero que se discuten. En aquel momento se designa o se elige como fórmula política de la Unión Cívica a Mitre, ¿con quién? Con Bernardo de Nidós. Esa debe ser la fórmula que iba a supuestamente participar de las elecciones presidenciales de 1892 con un respaldo político y militante de Alem. ¿A quién no le gustaría haberlo tenido a Alem caminando el país, no? ¿A quién? La cuestión es que esa era la fórmula. Era una fórmula que seguramente iba a ganar. Pero ¿qué pasa? Mitre estaba en Europa, llega y tiene una reunión con Roca. Y surge acá Roca diciendo, miren, Roca sabía, como hijo directo de este esquema de poder cerrado, aristocrático, etcétera, advierte que era el comienzo del fin. Entonces lo llama Mitre, que tenía algo que ver en cuanto al grupo social del cual provenía, y le dice que no tiene sentido, que era una síntesis que iba a fracasar, que era un gobierno que estaba desarraigado, que iba a estar desarraigado, y le propone llegar a un acuerdo, a una fórmula de consenso, a participar de unas pasos, todo para... Tiene alguna similitud, pero le dice, con los radicales o con los cívicos en aquel momento no. Y esa fue la discusión central que determinó la ruptura de la Unión Cívica. No porque teníamos otra reunión y estábamos hablando para 10 minutitos. Sí.
nos sacan de nada. El tiempo es tiempo, no importa, pero vamos a terminar con esta idea. Le voy a dejar alguna tarea, no se van a ir así tan fácil. Se produce la división ante la posibilidad de acordar o no con el régimen, se produce la fractura y el surgimiento de la Unión Cívica Radical y del otro lado los nacionalistas. ¿Cuál es el origen? ¿A qué se asocia la Unión Cívica Radical? Al no acuerdo. No pactamos, no transamos. No pactamos, no transamos absolutamente nada. Y de ahí todo el legado de que ustedes ya conocen a la perfección. ¿Cuál es el legado? Que se pierdan gobiernos, que no los principios, y que la Unión Cívica Radical surge no como una respuesta electoral ante una coyuntura, sino como una lucha moral ante el régimen. Una lucha moral ante el régimen. Para el radicalismo, la república es el refugio de la virtud y es el refugio de las libertades. ¿O ustedes piensan o se acuerdan que Alem haya buscado o pretendido ocupar un cargo político? ¿Alguien se acuerda de la disputa por un determinado cargo electoral? Yo no me acuerdo de ninguno de esos dirigentes. De ninguno de esos dirigentes. Entonces se fractura y surge lo que hoy conocemos como Unión Cívica Radical, que tuvo en la Revolución del Parque su bautismo de fuego y que tuvo en esa convención realizada en Rosario el comienzo de una historia importantísima. Una historia que tiene que ver, insisto, con una lucha ética, una lucha ideológica, una lucha principista, una lucha de valores, una lucha programática. Porque los radicales comenzamos a hablar de educación pública, hablamos de la reforma agraria, como ya les dije, de la reforma universitaria, de la reforma de la educación pública, del federalismo, de la división de poderes, de la independencia del poder judicial, de un régimen financiero al servicio del pueblo, de un sistema bancario al servicio del que dé créditos al más pobre, es decir, toda una oleada de nuevas ideas muy poco comunes en aquel momento. Muy poco comunes en aquel momento. Entonces, de la revolución a la organización política. Y una vez que estuvimos organizados, obviamente que las elecciones se suspendieron, no nos dejaron votar. Entonces los radicales volvimos a las revoluciones, van a ser en San Luis, en Santa Fe y en Mendoza, pero va perdiendo fuerza la idea de la revolución como una herramienta política. Y van a ir surgiendo nuevas formas de resistencia, en la cual siempre, insisto, a grandes rasgos, va a surgir la idea de la abstención electoral propiciada por Irigoyen. Irigoyen, ya un poco para ir cerrando, las revoluciones de 1893 fracasan o tienen un éxito bastante parcializado porque únicamente se limitaron a las distintas provincias. Pero Irigoyen comienza a reemplazar y a predominar sobre Alem y comienza a surgir la idea de la abstención electoral como bandera para resistir el régimen. La abstención electoral. Entonces, y con esto es una idea que él propone, que sintetiza sus pensamientos, allá por 1893, 1894, de cara a la próxima elección legislativa, el Comité Nacional de la Unión Cívica Nacional propone el acuerdo nuevamente. Ya la revolución había fracasado y algunos radicales interpretaban que no se podía seguir combatiendo un sistema o un régimen con él. Hizo Irigoyen cuando se entera que el Comité Nacional, siendo presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, cuando se entera que los radicales a nivel nacional habían acordado con el régimen, ¿qué hizo Irigoyen?
Se armó el comité y envió una carta al Comité Nacional, una nota diciendo si los radicales vamos a acordar con el régimen, el comité se ha convertido en un edificio vacío, sin sentido, sin ningún tipo de objetivo y que no cumple ninguna finalidad política y social. Pero es cierto. Y comienza el protagonismo, no tanto de Alem, que yo creo que tuvo un papel decisivo en la idea de la revolución, y comienza a tomar la posta Hipólito Yrigoyen, su sobrino, que va a encarar la lucha contra el sistema con la abstención. Hasta tanto no existan elecciones libres, igualitarias, la Unión Cívica Radical no va a participar. ¿Y era una posición revolucionaria? Claro que sí, porque los sectores populares no estaban participando del gobierno. Y si los pueblos no participan en los gobiernos carecen de legitimidad. En síntesis, yo creo que hablo mucho, pero en esta, claro, leer algunas cosas, refrescar algunas cosas, en el momento en que está pasando en nuestro partido, a uno lo moviliza, a mí me moviliza. Por algún lado, si leo los diarios de hoy, de estos días, en algunas cosas me da cierta tristeza, angustia, por ahí tengo mayor esperanza, pero pienso que es una instancia más. Pienso que el partido es mucho más importante que las obras. Lo que sí puedo estar seguro, y se lo puedo decir ya, que aquellos radicales de 1890 quedaron en la historia rica del país. No sé si va a pasar lo mismo con muchos dirigentes de nuestro país. Van a pasar 100 años más que las nuevas generaciones de radicales van a seguir estudiando y recordando qué fue Yrigoyen, qué fue Francis. No sé si van a hacer lo mismo respecto de determinados dirigentes. Entonces, de ahí la necesidad de ahondar, de ahí empezaron a hablar de revolución, sida y golpes, y dijeron, no, imagínate, peleamos contra 4.000 que son 50 los liquidos. Entonces, me parece que esto de la idea del origen del partido es muy importante resaltar que no somos golpistas nunca, que somos revolucionarios por esto. Que queríamos cambiar el sistema, que queríamos cambiar la forma de hacer política, pero queríamos cambiar la conducta pública, la ética de la militancia política. Y eso lo logramos. Y fue una bandera inalterable para nuestro partido en toda su historia. Y hay que levantarla bien alta. E insisto, pese que algunos no piensan así. Yo les decía que me daba alegría, angustia, varias emociones cuando uno lee estas personas que ponían en juego su vida para cambiar el sistema, para tener un nuevo país, y que recordarla, recuperar su legado es fundamental. Y siempre vamos a ir a su fuente, vamos a ir a sus ideas, a su doctrina, y pase lo que pase, porque insisto, yo he escuchado a muchos de ustedes, lo he leído muchos de ustedes, opinando por las redes sociales lo que pasó en la convención. La convención, como aquella, es un hito más en la historia del país. Lo importante es cuál va a ser la actitud del radicalismo, la actitud de generosidad, de pensar un país distinto, ¿o no? Aquellos lo hicieron, aquellos quedaron en la historia porque pensaron un país distinto. Ojalá la dirigencia actual esté a la altura de las circunstancias.
Pero pensar que un partido se va a extinguir o morir porque circunstancialmente uno crea que no comparte el rumbo que ha tomado, no lo creo. Porque así como hay dirigentes que opinan una cosa, la mayoría de la juventud tiene unas ganas, protesta, inconfianza, putean, y está muy bien que puteen. Está muy bien que puteen. Y háganlo siempre, pero siempre con una idea, con una bandera atrás. No por fulano, por mengano, porque no me gusta, no. Sean contestatarios. Si no son contestatarios a esta edad, no lo van a hacer nunca. No lo van a hacer nunca. Por eso es importante entender la historia, conocer la historia, discutir la historia, y esto que parece un refrán, deja de serlo, para entender el presente. Mirá, ahora hay una fotografía, pero el radicalismo es una película que tuvo grandes protagonistas. Fíjense lo que nos rodean acá. La pucha. Tenemos respaldo, veamos los cuadros. Y cuando estemos depresivos o con pesimismo, vengamos un ratito y veamos un poquito acá si no hemos hecho algo y no hemos dejado algo. ¿Sí? Origen del partido. No somos golpistas, tenemos una impronta federal republicana y una impronta revolucionaria. Y eso no les gusta a los demás. No les gusta a los demás, porque todos los demás partidos produjeron grandes cambios a través de la vida institucional formal o a través de gobiernos autoritarios o autocráticos. El peronismo sí tuvo orígenes en golpes de Estado, en el 43, no solamente. Tuvo un origen en un golpe de Estado de la mano del ejército, de la fuerza. Acá hubo 300 chicos que pusieron su propio fuero para llevar adelante un cambio del país. Y lo lograron, claro que lo lograron. Nadie habla del golpe de Estado del 90, hablan de la revolución del 90. Y ahí surge una ideología o una matriz ideológica que hay que respetar, que hay que respetar. ¿Qué opinan? Aunque sea 2 minutos, pero me gustaría escucharlo. Eso que vos dijiste, porque él preguntó de levantarse en armas, hay distintos métodos, está adecuado a cada momento histórico, a cada circunstancia institucional, de resistencia. Claro, yo te decía lo del Alfonsín con los habeas corpus, era una forma de exponer su vida, con muchos abogados. Y hubo muchos radicales que escondieron a otros dirigentes perseguidos. Son formas de resistencia. Pero no se puede pedir a un ciudadano de carne y hueso o de a pie que sea un héroe. Es decir, ¿por qué no? El discurso de este gobierno, ¿por qué no vas y enfrentaste al macho? Porque en aquel momento mucha gente tenía familia y hijos, ¿y qué pasa si se moría el jefe de familia? Hay que situarse muchas veces en el contexto. ¿Sí? Sin embargo, hay dirigentes que enfrentaron y perdieron su vida. Muchos argentinos perdieron su vida. Pero insisto, Alfonsín, que ya era un referente nacional, enfrentó la dictadura no del gobierno sino del Estado. Y eso hay que rescatarlo, no como estos que hablan de los derechos humanos cuando los leones ya estaban viejos y en el zoológico. Alfonsín los enfrentó cuando estaban libres y eran jóvenes. O sea que la actitud de resistencia, pero la resistencia con un programa. Porque cuando uno lo lee a Alem, realmente hablar de reforma agraria en 1890, hablar de federalismo, de división de poderes, cuando en aquel momento se reunían en un banquete, en una cena, los miembros de la generación de los 80, levante la mano, ¿quién quiere ser ministro de la Corte? Bueno, a mí me gustaría.
pero tengo que ir a enero a París, bueno, entonces lo nombramos a él, el primo. Así se dividían el poder, así se distribuían el poder. En la universidad lo mismo, en las cátedras. Fue la Argentina decadente. El gobierno radical legitimó el sistema político en nuestro país. Le digo la universidad porque estaba acá a 3 cuadras. La época de oro de la universidad comienza con la reforma universitaria. ¿Qué tiene impacto mundial? Impacto mundial. Y fíjense, cuando hubo concursos, la mayoría de los conservadores que dominaban la universidad se fueron. Pero es muy importante reconocer el discurso. Cuando nos digan golpe de Estado, no. El otro día también les comento esto, y ya sí para terminar, la cuestión es que me acuerdo que viene un profesor español, amigo mío, y lo llevo a la universidad. Él sabía más de la universidad que yo. Acá, la Universidad de Córdoba, fulano, sultano, vengano, porque sí, es así. Entonces lo llevo al salón de grados y justo había una guía turística en el salón de grados y le explicaba a un turista colombiano, a un profesor colombiano, en estos términos. El mobiliario del salón de grados fue destruido en 1918 por una revuelta de un grupo de estudiantes que estaba en disconformidad con los planes de estudio. Fíjense la manera de disminuir lo que había sido la reforma universitaria. Entonces le dije, no, el salón de grados, primero quemaron todos los reformistas. Y el problema empezó cuando los reformistas le reventaron a sillazo el escritorio a Nores y pidieron el cambio, tomaron la universidad, pero no hables de revuelta universitaria como si hubiese sido 5 estudiantes, sí, vamos a ver qué hacemos hoy, vamos a ver qué es un libro, no, fue un cambio revolucionario. Entonces, cuidado con el discurso, no somos golpistas, somos revolucionarios y hay que decirlo. Lo que pasa es que muchas veces es inconveniente porque nos suena como algo viejo, pero ayornarse los tiempos no significa que levantemos la bandera histórica. Pero los que se alegan que son revolucionarios, es que yo creo que tuvieron algunos cambios, pero fueron cambios de arriba hacia abajo. Ya vamos a llegar al peronismo, pero ya de arranque te digo que para mí no fueron revolucionarios, sino que fueron unos grandes manipuladores de una concepción fascista del poder, totalmente distinto al movimiento ascendente de abajo hacia abajo. Chicos, ¿todos tienen? Sí. ¿Qué sería? No sé qué no sé. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Para todos, ¿saben mi email? ¿Saben mi celular? Por cualquier cosa. Les doy el número. 10351